Bienvenidos nuevamente, bienvenidos una vez más a la continuidad educativa. En esta ocasión voy a socializar la guía de sociales de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana número 4. Bueno, muy atentos y a trabajar se ha dicho. Lo primero, después de escribir la fecha, siempre con el objetivo de mantener el orden de las guías en su cuaderno de apuntes. Deberán describir la información que contiene esta tablita. Unidad número 4, América, problemas, realidades y esperanzas. Fase 3, semana 4. Y el contenido que vamos a trabajar en esta ocasión, pues, por supuesto, es la migración en América, causas y consecuencias en las condiciones de vida en las ciudades con alta densidad poblacional en América. Y entre las producciones, pues tenemos algunas de ellas por ahí. En el primer momento, pues, que es el momento del inicio, tenemos la actividad número 1, motivación. Pueden tomar nota de esta primera actividad donde dice inicio, actividad número 1, motivación. Y se van a observar estas imágenes. Si tienen acceso a poderlas imprimir, excelente, y las pegan en su cuadernito. Y ahí pues se ve un tren. Se puede hacer relación con el tren de México, donde los migrantes pues centroamericanos se suben a él y pues ahí van con destino hacia Norteamérica, específicamente Estados Unidos. Ahí se ve una lancha pues con muchos migrantes, ahí pues otros migrantes caminando. Aquí se ve algunas cruces y dice un grabado por ahí, no olvidado. Además, pues otros migrantes por ahí que los están discriminando. Una situación de extrema pobreza porque posiblemente sean migrantes de paso. Ahí se ve zonas marginales, zonas muy pobladas, y cuando hayan observado ese colaje, pues van a escribir en su cuaderno de apuntes las siguientes preguntas. ¿Qué interpretas del colaje anterior? Pues que la migración del campo a la ciudad y también a otros países. ¿Cuáles podrían ser las causas de la migración? Pues entre algunas, no son todas las causas, esta es una respuesta sugerida. La pobreza, violencia, problemas sociales, falta de oportunidades educativas o laborales, desigualdad. Y además, ¿conoces tú a alguien que ha migrado o tienes algún familiar que lo ha hecho? Ustedes, niños y niñas, tendrán algún familiar o algún amigo, algún conocido que ha migrado. No necesariamente a Estados Unidos, puede ser a Guatemala, Honduras, México y por supuesto pues Estados Unidos, pues yo sí conozco. Cuando haya tomado nota de esas preguntitas, pues vamos a darle lectura a la siguiente información. Dice, las migraciones son parte de una dinámica social que ocurre a nivel mundial, regional y nacional, en la que importantes grupos de personas se desplazan internacionalmente o internamente o de un país a otro, configurando sociedades más complejas. Al hablar de migración, se hace referencia al desplazamiento de una persona de su lugar de origen a un nuevo destino en el que establecerá su hogar. Los movimientos de población generalmente se dan en gran medida por causas económicas, sociales. Sin embargo, estas pueden producir a su vez crecimiento poblacional en aquellas ciudades atractivas para las personas migrantes y repercutir en las condiciones de vida de la población. Por supuesto, pues repercute también en la familia. Y una vez que se ha leído, digamos, esa pequeña parte por ahí, aunque me estaban preguntando si podían tomar nota de parte del texto, sí, pueden tomar nota de algunas partes importantes, por ejemplo, ese primer texto lo pueden tomar también en consideración o hacer un pequeño resumen para escribirlo en su cuaderno de apuntes. Vamos al segundo momento, que es el desarrollo, y ahí dice, lee el texto. Dice, la migración humana es un fenómeno que se remonta a primeros periodos de la historia de la humanidad, desempeña un papel clave y representa una fuerza poderosa de cambio, tanto en las sociedades de origen como en las de destino. Su impacto se expresa a nivel económico, político, social y cultural.
en los vínculos sociales y familiares y en las relaciones internacionales, transformando las identidades y reconfigurando las fronteras tradicionales. Se calcula que en el año 2015 hubo 244 millones de personas migrantes internacionales en todo el mundo, que representa un 3.3% de la población mundial. Wow, es una población que se está dinamizando, digamos, porque se está movilizando de un lugar a otro. Aunque la gran mayoría de las personas migran por razones relacionadas con la familia, muchos abandonan sus hogares y sus países debido a factores relacionados con, tomemos en cuenta esto, la economía, la violencia, no podemos obviar, digamos, eso, son problemas que están ahí presentes. La desigualdad, las persecuciones de los conflictos y los desastres ocasionados por fenómenos naturales, ahí lo tengo y podrían tomar nota, digamos, de estos elementos porque son importantes. También las mismas causas generan migraciones internas, mayormente del campo a la ciudad, por lo que ambas situaciones requieren de atención y actuación colectiva, ya que con frecuencia las personas quedan expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad. Además, pues en América Latina y el Caribe, una característica fundamental de la región es la migración hacia América del Norte como principal destino, específicamente para Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2015, aproximadamente 25 millones de migrantes habían emprendido la travesía hacia el norte y otros 4.6 millones a Europa debido a la situación socioeconómica y de violencia comunitaria generalizada en algunos países de América Central, que ha dado paso a la migración especialmente de un gran número de mujeres y niños. Y según la estadística en el año 2015, pues el número de solicitudes de asilo a países del Triángulo Norte, ¿quiénes son esos países? El Salvador, Honduras y Guatemala. Eso pues presentadas en Estados Unidos de América aumentó más del 250%. Y pues en El Salvador, la migración interna y la externa de los salvadoreños ha sido una realidad desde hace varias décadas. Esta experiencia no solo es protagonizada por las personas que dejan su país o ciudad, sino también por las familias que quedan o los que se quedan, pues a pesar del impacto que significa la separación de la familia y los riesgos que se enfrentan en la ruta hacia el destino, la migración ha sido y continúa siendo una alternativa para gran parte de la población salvadoreña que ha decidido salir del país o moverse dentro del mismo por diferentes fenómenos o factores. Pero también en El Salvador el conflicto armado generó un alto índice de migración de las familias del campo a la ciudad, que dio pie a muchos asentamientos de comunidades en condiciones de pobreza, yo diría, extrema pobreza, marginalidad, vulnerabilidad y desempleo. Situación que en los últimos años se ha visto repetida por algunos desastres ocasionados por fenómenos naturales y sobre todo por la inseguridad y la violencia social. Aparte de esto, pues la desintegración familiar cuando alguien decide emprender un viaje para Estados Unidos, para México, para otro país, pues son pocas las familias que se mantienen unidas siempre, pero se da eso de la desintegración familiar. Se estima también que aproximadamente un tercio de la población salvadoreña vive fuera del país. Haciendo una pequeña comparación, si fuera 9 millones de habitantes que tiene El Salvador, un tercio representaría 3 millones de salvadoreños viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, básicamente, pues eso significa una travesía colmada de peligros y de hechos violatorios a los derechos humanos y civiles. En la travesía, pues, o en ese camino, cuando van ahí de mojados, generalmente, pues, pueden enfrentar a robos, secuestros, violaciones y discriminación. Aparte de que muchos han perdido la vida en el camino, pues en México han quedado por ahí y lamentablemente pues sus familiares nunca más lo volvieron a ver. Todo ello acompañado de violencia psicológica y física que ha llevado en algunos casos a la muerte. Y para los salvadoreños que logran llegar a su destino, pues la migración puede significar mejoras en su economía o calidad de vida, por supuesto.
se ve traducido en las remesas familiares para los que quedan acá en El Salvador. No obstante, al mismo tiempo, muchos sufren discriminación racial y laboral. Por la calidad de ser migrante, pues no les pagan la hora de forma exacta, así como se los pagan a los que ya son documentados, digamos, por decirlo así. La migración ha transformado las estructuras familiares y ha modificado las relaciones y los roles de género en la familia, ya que en muchos casos las mujeres, ante la migración de los hombres, asumen la responsabilidad de la familia, y en otros donde migran ambos progenitores, los hijos quedan bajo la responsabilidad de abuelos, tíos u otros familiares. Y usted que está pues viendo y escuchando pues esta guía de continuidad educativa es testigo, ¿verdad? No es igual dejar a los hijos, a las hijas, con los abuelos o con otros familiares. Jamás va a ser igual. Y en muchas ocasiones, pues es la mujer la que toma el rol de papá y de mamá. Felicidades a esas mujeres valientes que han tomado, digamos, ese rol y con mucha valentía, pues están sacando adelante también a esa familia. Y también por otra parte, según los salvadoreños retornados del exterior, entre las causas de los factores que los obligaron a migrar están inseguridad, violencia intrafamiliar, pobreza, vulnerabilidad y falta de oportunidades. Veamos ahora aquí una información del Ministerio de Relaciones Exteriores, una estimación de los que han migrado, salvadoreños específicamente, hasta el año 2015. Específicamente la mayoría ha migrado para Estados Unidos. ¿Y qué cantidad? Aproximadamente 2.899.607 habitantes salvadoreños han migrado a Estados Unidos en el año 2015. Significa que en la actualidad, ya en este año 2021, específicamente para este mes de junio, ya está superando básicamente los 3 millones. Para Canadá han viajado básicamente 84.263, para Australia 20.013, para España 16.054, para México 11.222, para Guatemala 9.754, para Costa Rica 9.703, para Belice 7.745. Para Honduras han migrado 6.931, para el resto del mundo 20.130. Aquí no quiere decir que no han viajado para Panamá, para Colombia, para Argentina. Sí, casi en todos los países hay compatriotas salvadoreños. Y si algún compatriota salvadoreña nos está escuchando, digamos, de otros países, pues un saludo fraterno para esos salvadoreños luchadores, pues que están buscando siempre sueños de superación para poder ayudar de otros lugares a sus familiares. Además, pues tenemos otra información, no le voy a dar lectura a todo, pero sí voy a leer que todos los salvadoreños, digamos, que mandan remesas hacia El Salvador, que están radicados, digamos, básicamente en Estados Unidos o en otros países, esas remesas familiares pues significan un aporte muy importante, el 16% del Producto Interno Bruto, que es el PIB. ¿Qué significa eso? Que el 16% de toda la economía salvadoreña es gracias a los hermanos compatriotas salvadoreños que están radicados en Estados Unidos, en México, en otros países, y que gracias a esas remesas familiares pues se puede dinamizar y se aumenta el Producto Interno Bruto, que es el PIB. Y eso pues mejora la economía salvadoreña, especialmente para las familias que las reciben. Luego pues aparece una actividad donde se va a elaborar una gráfica circular, y aquí tenemos pues el título, pues los migrantes, el 95% pues de todos viven o han migrado hacia Estados Unidos, y aquí pues se puede observar un pequeño dato que de muchos salvadoreños que viven en Canadá, en Australia, España, México, Guatemala y en otros países. Entonces la mayoría pues ha migrado hacia Estados Unidos. Además, pues, como cierre, pues se va a trabajar elaborando un pequeño esquema. Aquí está, migración. Algunas causas de la migración: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, vulnerabilidad, violencia. Las consecuencias, pues, cambios
demográficos, crecimiento poblacional, cambios de dinámica y economía, efectos psicológicos, desintegración familiar, discriminación. Aquí hay un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de lo que deberán de ser en ese punto. Y aparece también algunas preguntas. ¿Qué problemas puede generar la migración de las ciudades que son destino de migrantes? Pues obviamente pues el crecimiento poblacional, desabastecimiento de productos de la canasta básica, aumento de tráfico, cambios psicológicos, problemas psicológicos, vulnerabilidad, discriminación, entre otros. Esta es una pequeña respuesta sugerida. Además, pues, ¿cuál podría ser la razón del aumento de la migración de mujeres y niños y niñas? Pues generalmente eso se da a raíz de la violencia intrafamiliar o para reunirse con el papá de los niños y niñas. Pero generalmente el problema o la causa más importante sería a veces por la violencia intrafamiliar que se está dando dentro del seno familiar. Luego, pues, ¿a qué riesgo se enfrenta la población migrante en su camino hacia otro país? A la discriminación, vulnerabilidad, desintegración familiar y en el peor de los casos, lamentablemente, pues se está enfrentando a la muerte, especialmente pues en el país norteamericano, México. Y pues esta es la socialización de la guía de estudios sociales de sexto grado que corresponde a la semana 3, semana 4, fase 3. Bendiciones a todos.